¿Qué pasa en el caso de un ácido débil? Tomemos el caso del ácido acético y formalmente nosotros podemos hacer el mismo análisis inicial. Tenemos dos fuentes de iones H3+, la que proviene del ácido y la que proviene del equilibrio del agua. Podemos escribir que la concentración total entonces es la suma de ambas concentraciones, y en este caso con más razón todavía no podemos tratar este sistema como dos reacciones independientes, puesto que habiendo dos equilibrios, uno va a afectar al otro. ¿Cómo podemos tratar el problema sin necesidad de hacer demasiados cálculos? Bueno, vamos a usar los mismos criterios y vamos a ver cuán lejos nos llevan. Tenemos, aquí explicitemos, aquí está la concentración, la reacción del ácido con el agua, que está caracterizada por esta constante, 1,8 por 10 a la menos 5, y por lo tanto la cantidad de H3O+ que proviene de acá va a depender de esta constante. Aquí tenemos la reacción del agua, que está caracterizada por una constante de 1 por 10 a la menos 14, y podemos decir lo mismo. La cantidad de H3O+ que proviene de acá está determinada por esta constante. Ahora bien, como esta constante que me mide la cantidad de producto versus reactivo es 1000 millones de veces más grande que esta constante, yo puedo suponer, y eso es lo que vamos a hacer para después probar, que la concentración del ácido, la concentración de H3+ que proviene del ácido debe ser mucho mayor que la concentración de H3+ que proviene del agua. Haciendo esa suposición, podemos tratar el problema como si la reacción del agua cuantitativamente puede ser despreciada como fuente de iones H3O+ y resolver solo utilizando la reacción del ácido en el agua. En este caso no podemos decir que la concentración de H3O+ va a ser 0,1, sino que tenemos que resolver el equilibrio con esta constante y obtenemos con facilidad esta expresión, que obviamente podemos resolver en una ecuación de segundo grado. Sin embargo, vamos a seguir usando estos criterios para entender las constantes de equilibrio y su utilización. Si usted se fija, y aquí es algo que insistimos mucho nosotros, podemos, mirando qué es lo que representan nuestras variables, hacer algunas suposiciones adicionales. Si se fijan, X representa lo que reacciona, y lo que reacciona está determinado por la constante. Si la constante es pequeña, lo que reacciona es muy poco porque se produce poco producto. En este caso la constante es 1 partido por 100.000 y por lo tanto podemos por lo menos en principio suponer de que dado que esa constante es muy pequeña, la cantidad que reacciona es muy poca comparada con la cantidad que yo tengo. Si hacemos eso, decimos que mire, la cantidad que reacciona es muy pequeña comparado con 0,1, algo que tendremos que analizar, podemos resolver entonces con mucha facilidad el problema. Fíjense que tenemos hechas ya dos suposiciones. La primera, que la concentración de H3O+ proviene solo de la reacción del ácido con el agua. La segunda, que la cantidad que reacciona de ácido con agua es pequeña comparada con la cantidad de ácido que yo tenía al principio, la cantidad de ácido con que preparé la solución. Bien, si hacemos eso, si usted se fija, acá me sobra solo el 0,1 porque el X lo desprecié, y puedo resolver esta ecuación, muy simple de resolver, la raíz cuadrada de 1,8 por 10 a la menos 6, y obtengo que la solución de H3O+, la solución tiene una concentración de H3O+ de 1,3 por 10 a la menos 3 y un pH ácido de 2,9. Lo que nos queda ahora es justificar las suposiciones, validar las suposiciones que hicimos. ¿Cómo podemos hacerlo? Partamos tal vez por la última que hicimos, que la cantidad de X es muy pequeña frente a 0,1. Comparemos entonces cuál es el valor de X que nos dio
1,3 por 10 a la menos 3, con el valor con el cual frente al cual lo despreciamos, que es 0,1, y observamos que 1,3 por 10 a la menos 3 aproximadamente es aproximadamente el 1% de 0,1, y por lo tanto vamos introduciendo un criterio como este, que si X es menor que el 5% del valor frente a lo que despreciamos, podemos hacerlo con seguridad. Este es un criterio obviamente que se obtiene por la práctica. Podemos ver que el desprecio está justificado. Si usted puede hacerlo como buen ejercicio, comparar ese valor de X que obtuvo con el valor de X obtenido resolviendo la ecuación completa y ver si es que si resuelve la ecuación completa obtiene un valor parecido a este. Como ahora justificamos la suposición de que podemos calcular la concentración del H3O+ únicamente tomando en cuenta la reacción del ácido con el agua. Solamente la reacción del ácido con el agua. Bueno, lo que podemos hacer es lo mismo que hicimos en el caso del ácido fuerte. Sabemos que esto se cumple y por lo tanto si conocemos cuánto es la concentración de H3O+, podemos calcular cuál es la concentración de OH-, y eso es fácil de hacer. Y obtenemos que la concentración de OH- es 7,7 por 10 a la menos 12. Ahora, usando el mismo argumento anterior, como por cada H3O+ que genera el agua se genera un OH-, este valor representa la contribución que hace el equilibrio del agua a la concentración también de H3O+. Y obviamente eso es mucho más pequeño que 1,3 por 10 a la menos 3, lo que justifica ambas aproximaciones. En próximos videos vamos a analizar otros casos. Espero que les haya servido.